Ahora sí. Ya. Bienvenidos a este tu espacio, Tu Salud es Primero. Feliz. Y quiero comentarles que este espacio nace. Días atrás vengo convencida de que la salud no solamente es física, emocional y transformacional. Estoy convencida de este espacio para mujeres de escucha activa. Gracias a cada una de ustedes por atreverse a conectarse desde el amor y desde la transformación, porque sé que en este espacio vamos a crear cosas vamos a aprender, vamos a reflexionar, vamos a concientizar sobre ciertos temas. Y quiero expresártelo porque, ¿sabes? Estoy consciente de que la salud no solamente es física, puede ser emocional, puede ser espiritual y puede ser también de una manera racional. Y no nada más eso, sino también de una manera de propósito de una buena alimentación. Hoy, como sabes, tendremos a una speaker de talla, una conferencista, una internacional, bueno, a Luz Dari Cadena. Comentarles que voy a presentar a una mujer con muchos talentos, con muchas virtudes. Estoy muy feliz de tenerla en este espacio compartiendo un tema de gran interés. Ella es una colombiana, es una mujer admirable, luz propia, tal su nombre lo tiene, Luz Dari Cadena. Ella es colombiana, ella está certificada por la International Coaching and Speaker Federation. Más me gustaría que Luz Dari nos comentara quién es ella, cuál es su propósito y aquí. Por favor, Luz. Bueno, hola Florecita, buenas noches a todos, muchas gracias por esa presentación y bueno, como dices, este programa es un espacio lleno de mucho amor y de sororidad y quiero que todas podamos sentirnos acogidas y puedan sentir el propósito de esta charla, que es un enfoque de empoderamiento femenino, de resiliencia, de despertar nuestro potencial y sobre todo acompañar a mujeres que han pasado momentos muy difíciles en las relaciones, en sus hogares y que han transitado esos procesos de dolor, de rupturas, de dudas y bueno, sobre todo pues cuando uno no sabe qué hacer y no sabe para dónde coger. Este, este espacio es lleno de sensibilidad, queremos que ustedes tengan herramientas y la firme convicción de que cuando una mujer despierta su fuego interior, todo a su alrededor cambia. Yo soy Luz Dari Cadena, soy colombiana, como dice Florecita, y mi propósito es poder impactar la vida de mujeres y de personas, porque estos son temas de liderazgo y de crecimiento personal que no solamente aplican para mujeres, también son temas que y debemos incluir a los hombres porque en el conocimiento está el cambio, en poder encontrar estas herramientas y que se transformen las mentalidades de los hombres y de las mujeres. Entonces, muchas gracias por este espacio, Florecita, por compartir conmigo este momento. Y bueno, quiero empezar con una frase que tengo en una pañoleta que me regalaron. Se llama Vivas nos queremos, vivas nos leemos. Y creo que esta es la oportunidad de poder eh, recordar a las personas que ya no se encuentran por temas de violencia y hacer como una conmemoración porque no son poquitas las personas que han perdido su vida a causa de este tema como pues tan complejo, ¿no? Como esta problemática social tan grande. Y esta semana vi una película donde hablaban en el momento de recibir los premios, ¿sí? Una película que más adelante te compartiré, decían que las víctimas ya no se encuentran con nosotros, que las mujeres y las personas que están acá son supervivientes. Y quiero que este sea un espacio, pues, de mucha comprensión y de transformación sobre todo. Gracias. Definitivamente contigo de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vivimos en una sociedad donde las mujeres inequívocamente no son suficientes de poder salir a la calle libremente. Entonces, con este tema
secuelas de la violencia, secuelas que están dejando la violencia. Empezaremos el tema y me gustaría primero, Luz Dari, hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las secuelas que te han identificado en personas que han sufrido algún tipo de violencia? Y Florecita, bueno, primero hay que entender por qué, y cuando hablamos de este tema, por qué elegí este tema y quiero empezar que las relaciones cuando son destructivas se caracterizan por ser unos vínculos de sufrimiento, manipulación y control, faltas de respeto y que dañan no solamente la salud física, sino mental de las personas. Y para entender este tema, quiero empezar con la secuela, y la secuela es una consecuencia o es el resultado de un hecho que ha sucedido. En medicina, y bueno, ahí tú me corriges, es un trastorno físico o psicológico de una enfermedad o una lesión. Y cuando hablamos de los tipos y las secuelas de la violencia, entramos también en entender qué es la violencia y qué tipos de violencia. Hay diferentes tipos de violencia, está el psicológico, emocional, una violencia física, económica, hay violencia de género, violencia vicaria, y hay diferentes tipos de violencia que ha sucedido tanto que ya se han clasificado. Y respecto a nuestras vivencias y nuestras experiencias, creo yo que es válido tocar esos temas cuando ya no duelen, pero sí se transforman para que en nuestra vida, para que podamos ayudarle a otras mujeres. Entonces, identificar los tipos de maltrato es también entender que no en todos los casos sí tienen las mismas características, son diferentes matices, diferentes intensidades, porque la relación de una pareja no es igual a otra, pero se han, pues, encontrado o clasificado estas secuelas. Estaba viendo un doctor que hablaba sobre estas secuelas y hay 4 bloques grandes de estas secuelas. Las primeras son las emocionales y afectivas, las segundas son las cognitivas, las terceras las conductuales y las cuartas son las físicas. Y si te das cuenta, las primeras 3, que son emocionales, cognitivas y conductuales, son secuelas que definitivamente no se ven a simple vista. Y las físicas que se ven, que son las lesiones, los morados, el dolor del cuerpo, se ven, pero no se alcanza a dimensionar cuál es la secuela que queda dentro y en el alma de esta persona que sufre la violencia. Las emocionales y afectivas hacen relación a las emociones, al mismo ser, ¿sí? A la autoestima, a los sentimientos de esta persona. Las cognitivas son procesos, lo cognitivo son procesos mentales y las capacidades el conocimiento, el aprendizaje, todo eso. Y las secuelas hablan de pérdida de memoria, ¿sí? De problemas de concentración, de esta confusión de planificar el futuro. Una persona que está inmersa en la violencia no sabe para dónde ir. Y las conductuales son la reducción de esta interacción social. Entonces, cuesta dar, cuesta recibir, problemas para comunicarse con los demás. Y creo que aquí en estos 4 bloques podemos tratar sobre todo los impactos de las secuelas mentales, ¿sí? O sea, como las que no se ven, porque evidentemente pues en las físicas hay como el TBI, que es Traumatic Brain Injury, que son lesiones cerebrales, y bueno, tú más que nadie de la parte médica conoces, pero de las otras que no se ven, que me gustaría ahondar, es la depresión, la ansiedad y todas estas cosas, el estrés postraumático de una relación violenta, que hace que una mujer pierda ese brillo y esa fuerza interior y sobre todo ese fuego del que hablo tanto, que es poder recuperar esa confianza y esa autoestima y poder tener una vida más tranquila y pensar en ese futuro. Te cuento, es muy cierto lo que tú dices. Muchas de las veces hay daño, mal daño a una persona, pero yo creo y estoy segura que a veces las cicatrices se quedan ahí, pero no duelen tanto como las cicatrices que muchas en el alma, con ese miedo, con esa angustia. Y más que la persona o la paciente llega muchas veces a no vivir, sino nada más a con ese miedo, a sobrevivir con ese dolor que tiene en el alma. Entonces,
pues son las heridas, como tú dices, que más son las que dañan, las que no se ven en el alma guardadas. Totalmente de acuerdo contigo, mi Luz. Y fíjate que te comento que hace unos días en el consultorio una señora me eso era también tipo de violencia y me comentó, doctora, ¿es violencia que si gana buen dinero me limite económicamente? Le dije que sí, era un tipo también de violencia. Un psicólogo y me dice, sí, totalmente, es un tipo de violencia. El esposo gana económicamente y sí es un tipo también de violencia. Entonces, lo que tú comentabas, hay daño psicológico, daño físico, pero totalmente de acuerdo en algunas y que más dañan son las que llevamos aquí en el alma, guardadas con dolor, con miedo, vivir con todos esos sentimientos, resentimientos más que nada. Sí, pues. Me gustaría, ¿por qué crees tú que algunas secuelas emocionales, aunque no se vean, pueden ser duraderas que las físicas? Por lo que tú acabas de decir, realmente esas, o sea, sin minimizar las secuelas físicas, porque realmente duele. Muchas veces estas secuelas desaparecen, ¿no? El morado desaparece, se sana, se cicatriza en una parte que uno ve, pero esas huellas duraderas que quedan en el alma son secuelas que definitivamente transforman la vida de la persona y generan unas consecuencias nefastas no solamente para la persona que está viviéndolo, sino también para su familia. Y de lo que veía del doctor, habían 7 secuelas emocionales afectivas más comunes, difíciles de detectar, pero que definitivamente era lo que transformaba la vida de, pues, de las mujeres y de las personas que viven un círculo de violencia. ¿Y por qué digo el círculo? Porque muchas veces es algo infinito. Sí, hay algo que se llama el ciclo de la violencia y una parte se llama la luna de miel. Y es cuando es la persona que agrede, te pide disculpas, te dice no, lo siento, no lo vuelvo a hacer y se vuelve a repetir y vuelve a ser el mismo patrón de vivir otra vez bien, llegan las discusiones, otra vez las agresiones y así definitivamente empieza un círculo interminable. Las 7 secuelas emocionales, primero la baja autoestima, y es esa identidad distorsionada de nosotras cuando entramos en este círculo, porque no tenemos la capacidad de vernos de manera positiva. Empezamos a dudar de nuestras capacidades, a sentirnos desamparadas, al volvernos más dependientes de las opiniones de la otra persona, y esto cambia definitivamente el amor, la vida y la libertad de una persona. La segunda son los sentimientos de culpa, y es que cuando se te baja la autoestima, empiezas a sentir miedo, a sentir culpa, y el agresor empieza a hacerte víctima y a hacerte sentir mal. Y muchas veces hablamos también del narcisismo, que te hacen sentir que tú tienes la culpa de lo que está pasando. Y cuando hay hijos, pues se duplica el tema porque te hacen sentir que eres una mala madre. Sí, con estas amenazas constantes generan un estado de tensión y de miedo total. El tercero es el aislamiento emocional. Y hablábamos ahorita de que esto aísla a las mujeres o a las personas de otras personas y de comprender su situación y de pedir ayuda. Incrementa temas de soledad, de dependencia del maltratador, porque la única persona que sabe lo que está pasando es el otro. Y muchas mujeres, y lo digo en mi caso, porque cuando viví un episodio como estos, yo también tuve miedo, también quise quedarme callada, pero en ese momento mi mamá me vio y me dijo, no se quede callada, o sea, usted tiene que hablar, tiene que en realidad, acá hay un comercial de hace muchos años que dice no se quede callado, denuncie. Y sí, realmente es eso, no quedarnos callados y poder hablar, alzar la voz, porque si permitimos que existan círculos de maltrato, definitivamente puede aumentar y más adelante hablaremos del violentómetro, que es una herramienta que creo que es fundamental. La cuarta es dificultad para reconocer y expresar nuestras emociones. En absoluto no podemos mostrar lo que sentimos y esto
en ocasiones cuando queremos hablar, pues al agresor no le va a gustar. Entonces puede provocar más rabia en la persona y un descontrol total en la relación. El quinto es el trastorno del estrés postraumático y es todo lo que hablábamos al inicio. Todo lo que se desencadena, como la ansiedad, las pesadillas, los trastornos, el insomnio y muchas cosas a nivel pues, también de la conducta también de las personas. No entienden por qué viven esto y esto genera frustraciones. El sexto es el sentimiento de haber traicionado y cuando las mujeres denuncian, muchas veces se sienten mal por haber denunciado al agresor. Y por esto es que muchas mujeres van a quitar las denuncias porque sienten, y más cuando volvemos al agravante, cuando tenemos hijos, es como doblemente nos sentimos mal, como cómo le voy a hacer esto al papá de nuestros hijos. Entonces se forma algo súper complejo para las mujeres de tratar. Y el séptimo es el trastorno del apego. ¿Sí? Se genera una dificultad de confiar en otras personas y el miedo a volver a sufrir lo mismo. Entonces muchas veces cuando las mujeres salen de relaciones traumáticas no quieren volver a entrar en una nueva relación por miedo a que les pase lo mismo y aquí vuelve a haber un ciclo de violencia en el que vivimos no solamente físico sino mental. ¿Sí? Creemos que esto va a pasar siempre y definitivamente preferimos no conocer a otra persona, seguir en el mismo círculo y vuelve a haber este ciclo que es la luna de miel y todo lo demás. Entonces creo que es importante para nosotras entender que en realidad, o sea, podemos y tenemos que identificar qué tipos de relaciones estamos viviendo y cómo queremos pues nuestro futuro realmente es hacia dónde vamos con la relación que de pronto estamos viviendo hoy. Desafortunadamente, Luz te comentó, muchas de las veces la violencia la vivimos. Entonces, cuando somos niñas pequeñitas y vemos violencia en papá, mamá, en el hogar, muchas de las veces creemos y creemos que es aparentemente normal, porque nos están enseñando a vivirlas desde muy pequeñitas, desafortunadamente. Otra cosa a la que te quiero comentar, también agregar lo que tú decías sobre el respecto de la luna de miel, que en nosotras las mujeres lo primero que nos endulzan es el oído. Por ahí dicen que es nuestra debilidad de nosotros. Pues cuando te empiezan a hablar bonito, cuando te empiezan a decir perdóname, lo que tú decías, pues muchas veces en otras ocasiones otorgamos el perdón y volvemos, se vuelve un círculo vicioso, como tú lo comentas. En alguna ocasión, cuando yo era pequeña, violencia también por parte de mi padre. Entonces, a su vez, cuando crecí, pues así me enseñaron a mí y así te eduqué como me enseñaron a mí. Entonces, creo que también esto viene ya de más arraigado, no sé allá en Colombia, pero que es más o menos aquí como en México, pues las culturas acá es de que nos la chancla, pero ya era un poco de violencia. Actualmente las generaciones han estado cambiando, ya no es estar golpeando, tratar de vivir, y lo que tú dices muchas veces no es la violencia, sino el decir una palabra, el estarte diciendo desde pequeña eres esto, eres el otro, pues no haces esto bien. Entonces tú te crees y es un tipo de violencia con la que tú como estás acostumbrando a vivirla el día al día y te creces y te haces mayor y no encuentras con una pareja y para ti eso pues empieza a ser algo normal. Agregamos aparte el autoestima bajo, como tú lo decías, pues definitivamente eso es lo que nos conlleva a seguir otorgando violencia y a un círculo vicioso. Sí, totalmente, totalmente cierto. A veces se va la onda, Florecita. No sé si es tu internet. Sí, es un poco mi internet. Está lloviendo, hay un poquito de lluvia extrema aquí. Okay. Es el internet. Gracias. Sí, Luz, ¿te gustaría o nos gustaría que tú nos explicaras más cómo podemos identificar los diferentes tipos de violencia y cómo podemos hacernos que podamos captar ese tipo de herramientas que vivimos actualmente? Sí, Florecita, bueno,
primero hay que entender, y los nombrábamos ahorita, que eran los tipos de violencia, pero entender un poco más cuáles son las violencias. Entonces, la primera es la violencia física, que hablábamos de las agresiones, de los golpes, los morados, de todas estas cosas que se ven. La segunda es la psicológica o la emocional, que destruye nuestra autoestima con palabras, humillaciones, celos, como tú lo decías ahorita. Y esa es definitivamente la que no se ve, pero la que más quería yo hoy como enfatizar. La tercera es la violencia económica, como tu paciente que llegó al consultorio y decía, mi esposo me controla el dinero, los recursos económicos, y muchas veces las mujeres a través de la historia hemos luchado por nuestros derechos. Y antes, por ejemplo, acá en Colombia, no podíamos tener bienes a nuestro nombre, ¿sí? No podíamos controlar, no podíamos pedir créditos, no podíamos ser autónomas en nuestra parte económica. Entonces, el solo hecho de, y ahora todavía se vive mucho control, pero las mujeres han ido como adquiriendo conocimientos, adquiriendo nuevos pensamientos y cambios de mentalidad donde ya no están limitadas a los recursos económicos de la pareja. Entonces, eso ha permitido que esta liberación de esos círculos de violencia pues no se perpetúe. Hay violencia cibernética, que son agresiones a través de redes sociales, es un poco más general, pero pues también cuando hay una persona o una pareja acosadora, pues existe esta violencia a través de redes sociales. La violencia social, que es aislar a la persona de la familia, ¿sí? De su red de apoyo, sus amigos, su familia. Hay violencias de género solamente porque una persona es de un género, como las mujeres, las niñas. También los feminicidios, los transfeminicidios, que son pues ya pues que han incrementado muchísimo en cifras. Y también hay otro que se llama la violencia vicaria, que es cuando utilizan a sus hijos para amenazar, controlar y hacer sufrir a las mamás. Y esta forma de agresión busca no solamente el daño a la persona, sino que tal vez inconscientemente hace daño también a los menores. Identificar estos tipos de violencias es muy importante porque, como tú decías, a través del tiempo hemos escuchado cosas en nuestra familia como que si te quiere te hace llorar, ¿sí? Que entre más amor, más sufrimiento. La violencia es una forma de pasión, ¿sí? Somos culpables de lo que provocamos. Y las mujeres nos han dicho, no, es que por esta, seguramente lo provocó, su comportamiento lo hizo, y minimizarlo, ¿sí? Minimizar como, eh, pues, que pasen estas situaciones, pues definitivamente no hace bien ni a la mujer ni a los hijos. Y hay una herramienta que incluso, no sé si la veas, que la tengo acá. Ahí no se nota. Bueno, se llama el violentómetro, que es como un termómetro. Y este termómetro fue elaborado en el año 2009 por la doctora Marta Alicia Rosas en el Instituto Politécnico Nacional, precisamente de México. Y es en la unidad de investigación de gestión de perspectiva de género. Ella Ellos idearon este material gráfico como un material didáctico y de una manera muy fácil de entender. Y si ustedes colocan ahí en Google violentómetro, va a salir esta regleta, y esta regleta tiene 30 tipos de violencia hacia las mujeres, y van desde algo que se llama cuidado, alerta y de últimas lo urgente. El primero se llama bromas hirientes, y a veces minimizamos y decimos, no, lo dijo por molestar o es en broma, pero tiene 30 escalas, o sea, 30 niveles, y el último, o sea, el penúltimo es mutilar, y el último es feminicidio. Entonces, definitivamente la violencia es gradual, cuando no entendemos qué es lo que está pasando, poco a poco empieza el círculo a volverse un poco más oscuro. Y es preciso, y esta herramienta es muy poderosa. Hace poquito hablaba con una mujer que conocí que es de Cali, y ella está haciendo, es una fundación universitaria, y ellos están haciendo todo el tema de violencias
económicas y ella no conocía este violentómetro y cuando vio esta herramienta dijo es muy, pero muy poderosa y compartirla con otras mujeres es muy poderoso porque empieza uno a entender en dónde está en qué nivel está mi relación y si definitivamente es una relación que nos va a llevar a algún lado. O definitivamente entonces, identificar como se dice, es muy importante, es mirar qué pasa en nuestra relación, si te revisa el celular todo el tiempo, si es una persona posesiva y celosa, si te mira con obsesión las redes sociales para ver quién te da likes, quién te mira, si te dice cosas como no te vistas así, porque te vistes así, o te minimiza porque te vistes de una manera diferente o te maquillas diferente y te hace sentir mal porque para que no te vean las otras personas, prefiere que tú no te cuides ni te arregles y que para que no te hablen otras personas. Te dice frases como por qué le hablas a esta persona, para dónde vas, por qué te vas con tu familia, te aparta de tu círculo y hay un agravante y algo que me parece algo muy importante y es que cuando hay consumos de algunas drogas, se vuelve no solamente esa adicción, sino también una adicción sentimental. Y cuando hay eso y está comprobado, eso se acelera las conductas de las personas. Entonces, si te grita, te puede pegar y si te pega, te puede hacer un daño irreparable. Y esto es lo que, o sea, el objetivo de esta charla es para que las mujeres puedan un poco comprender cuál es la historia, qué le ha pasado a otras y evidentemente que puedan hacer un alto en el camino y que no permitan que les pase eso a otras mujeres. Ahorita te contaba de la película y me gustaría compartir esta película para que la vieran muchas mujeres porque es una película un poco cruel, dura. Es una película española, se llama Te doy mis ojos y fue elaborada en el año 2003 y es dirigida pues por una directora española y es una de las más aclamadas de esta década y arrasó con premios, o sea, le fue muy bien a la película y destacó, fue nominada a 9 premios Goya, pero se ganó 7 estatuillas en la edición 18 de los premios Goya y fue a mejor película, mejor dirección, mejores actores, mejor actor y actriz femenina y masculina. Y era la historia de Pilar y Antonio, y era una mujer que vivía este círculo de violencia. Y esta película es muy interesante porque hace una perspectiva desde los dos ángulos, desde cómo para una persona maltratadora es también difícil muchas veces llevar estos círculos de violencia porque no entienden cómo no se pueden controlar. Y desde la perspectiva de Pilar, que es desde donde la mujer, o sea, todo lo que estamos hablando, ahí en esta película lo pueden ver. O sea, realmente es el miedo, es la angustia y es un desenlace que me gustaría que las personas vieran y no quiero hacer spoiler a la película, pero sí me gustaría que identificaran estos dos roles porque cada persona es un mundo totalmente diferente. Entonces no es lo mismo desde la vista de Antonio que desde la vista de Pilar. Y lo que tú decías ahorita es muy importante ver qué pasa desde pequeños, ¿no? Y cómo podemos prevenir este tipo de cosas. Y aquí va como la parte positiva de todo, de este espacio y es poder apuntarle a la prevención. Es importante que en nuestra casa nosotros entendamos que somos padres, que somos cuidadores, que tenemos que enseñarles a nuevas generaciones y aquí hablo de los niños, porque tú decías algo, viene desde niños con muchos aprendizajes y muchas secuelas de infancia que vienen a notarse en la parte adulta. Entonces, algo que nosotras como madres podemos hacer es, a pesar de que es difícil porque, o sea, de verdad no quisiéramos estar en los zapatos de muchas mujeres, elegirnos y elegir la vida y el bienestar de nuestros hijos por encima de ambientes violentos, creo que es una responsabilidad social de nosotras como mujeres y encontrar esas educaciones y esas habilidades para nuestra vida que nos permitan salir de estos círculos de violencia.
Identificar el violentómetro creo que hace parte de conocer, y cuando conocemos y le decimos a otra mujer, mira, existe esta herramienta, ya estamos ayudándole a una mujer a que por lo menos identifique dónde se encuentra y cómo puede salir de este círculo de violencia. Creo que trabajar en nuestro interior nos hace ser personas de crecimiento, y por eso estamos en todo este camino, para poderle ayudar a otras personas a decirles, existen temas de crecimiento, trabajemos en nuestro interior, en nosotras, para que podamos identificar qué está pasando y cómo salir de eso. Y creo algo muy importante, Florecita, y es en lo que estamos tú y yo hoy, que estamos uniendo nuestras voces para poder decirles a las otras mujeres que reconozcan sus derechos, que reconozcan su valor, y sobre todo que no están solas, que identifiquen otras mujeres que también han vivido o han podido salir de acá, y que las puedan escuchar con el corazón abierto, porque muchas veces, y lo notamos en la película, no queremos escuchar a nadie cuando estamos viviendo estos momentos. Identificarlo es el primer paso, y querer salir es otro paso. Y hay medidas como no permitir que el violentómetro aumenta, ¿sí? Mecanismos de ley como las medidas de protección en caso de agresiones, y también alejarse de una manera sana pues de la persona en el caso de que se pueda. Hay veces realmente permitimos que el violentómetro ascienda tanto que ya salir de ese círculo es tan, pero tan complicado. Por eso apunto tanto a la parte verde, que es cuando están empezando esas señales, esas pues red flags, se pueda salir de esto y colocarnos en sitios seguros por nosotras y por nuestra familia, ¿no? Creo definitivamente que la mejor manera de apoyar a otra mujer es informarla y decirle que no está sola y nadie que otra ayudar a otra mujer. Amiga, quiero nada más aquí leer unos comentarios, si me lo permites. Está Sí. Cielo Pérez. Gracias, Cielo, por estar acompañándonos en este espacio. Sé que interés. Gracias a Vilma Solís, nuestra amiga, nos acompaña desde Costa Rica. Aquí también quiero leer, por favor, otras. Herrera. Saludos, Gladys. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Fernanda. Buenas noches, Fernanda. Gracias por tomarnos el tiempo, por tomarte el tiempo tú también. Agradecer este espacio para que tú estés escuchando esta hermosa plática. Está Leticia Vélez. Gracias, amiga mía, acompañarme en este mi primer episodio. Dice, si te quedas en el mismo círculo, nuestros hijos, porque están aprendiendo a verlo como algo normal. Sí, yo creo que sí, definitivamente. Dice Fernanda, ¿cómo aprender a soltar esos miedos? Luz, te hace ¿cómo aprender a soltar esos miedos? Como estamos haciendo, Fer, apuntándole a nuestro crecimiento, a ser mujeres, a entender que somos mujeres de valor, porque cuando no confiamos en nosotras, realmente lo que nos diga cualquiera es lo que es ley. Y definitivamente no, nosotras sabemos quiénes somos y sabemos qué hemos hecho, qué mujeres hemos sido. Evidentemente tenemos errores como todas las personas, como todos los seres humanos, pero reconocer ese valor y apuntarle al crecimiento personal. Yo soy fiel creyente del crecimiento personal, porque es autoliderarnos y autogobernarnos. Y cuando empezamos a mirar nuestro camino sin mirar el de los demás, sí, sino a trabajar en nosotros para apuntarle a llegar a una meta, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, identificar ese plan de acción en nuestra vida y entender que si caminamos en esa dirección, nada ni nadie nos puede parar. Encender ese fuego interior, yo creo que es esa chispa que nosotros tenemos adentro, que muchas veces miramos al espejo y no nos reconocemos porque esos miedos nos han tenido atados muchos años, pero cuando empezamos a ver la vida de diferente manera, cuando soltamos todo en Dios, porque creo que sin Dios no hay nada, empezamos a ver caminos diferentes. A veces caemos en hoyos, definitivamente en huecos donde no podemos salir, donde creemos que nadie más nos puede ayudar, pero para abajo no hay nada más. Entonces es apuntarle a salir, y muchas veces alguien nos tira la soga, nos dice, sal de ahí, y no
pues no lo podemos hacer precisamente por ese miedo que dices, pero sí es válido creer que nosotras mismas podemos construir esa escalera para salir de ese hueco. Hay una, pues he conocido mujeres maravillosas a través de mi último año y medio, 2 años, y entre estas tú, Florecita, y todas las mujeres que he conocido, por ejemplo, en mi diplomado y en los diplomados que he hecho, acá, por ejemplo, en la localidad, y hablo mucho de las mujeres de mi localidad porque son mujeres súper valiosas, y he reconocido a través de sus ojos, de sus abrazos, de su cariño, que definitivamente son mujeres tan valiosas que es imposible no entender lo que ellas significan y representan. Y qué bonito que las mujeres, y lo hablo para mí también, porque a veces ni siquiera nos podemos ver a un espejo y reconocer los logros y todo lo especiales que somos, solamente por ser hijas de Dios y existir. Y cuando nos miramos a un espejo y no lo vemos, pues es algo porque hemos pasado por cosas que no nos permiten ver ese valor. Pero he visto mujeres tan valiosas y que se acercan y me dicen cosas tan bonitas sobre ellas, que han pasado cosas, pero que han salido de ahí. Muchas veces se quedan en lo que ha pasado, pero no en esa parte de salir de ahí. Y salir de ahí, ese es el logro que tienen, que definitivamente deben reconocer. Y en ese camino también he hablado con varias y te quiero contar un caso de una entrevista que hice de una mujer que también vivió este círculo de violencia. Y es un círculo, y yo le preguntaba, ¿cuáles son las secuelas de la violencia? Y eso fue hace poco, precisamente para el día de hoy poder traer este, como este testimonio. Y ella me decía que eso traía afectaciones en el desarrollo de los hijos y en las relaciones con ellos. Entonces, cuando tú has vivido violencia, cuando eres niña o niño y creces, te vuelves padre maltratador en muchas ocasiones. Y crecemos maltratadores y muchas veces optamos por temas como la drogadicción, el alcoholismo, y repetimos estos patrones con nuestros hijos, ¿sí? Y cuando ellos son adultos, ellos lo único que han conocido es esta manera de educación. Entonces esto repercute en sus parejas, en cómo crecen, en la vida que no, una vida que realmente ellos no quieren, afecta su trabajo, afecta los recuerdos porque te hace ser una persona golosa lo mismo. Entonces esas secuelas emocionales salen en la adultez. Y por ejemplo, hay mujeres que repiten este patrón y sin ser conscientes, violentan también a sus hijos. Y eso también decía como, a mí no me van a hacer daño. Y en las relaciones con las parejas era como a no dejar, ¿sí? O a creer que era la vengadora de los hombres y hacerles daño también a ellos. Entonces, no solamente es un círculo de violencia familiar, sino también es un círculo de violencia social, porque cuando tú tratas mal a un hombre o a una mujer, entonces muchas veces se vuelven entonces esto es un tipo de violencia también social. Algo que también me hablaba era del maltrato de los hijos. Y cuando tus hermanos han recibido un maltrato, pues también tienden a replicar esto no solamente pues con sus hijos, sino también en su entorno con sus hermanos, los hermanos mayores hacer esto a los hermanos menores. Entonces me pegan, yo le pego al otro, me hieren, yo hiero. Y estas palabras también son utilizadas como usted no sirve, usted es mediocre, ¿sí? Son creencias machistas aprendidas y las mujeres también tendemos a ser machistas, ¿sí? Muchas veces con nuestros hijos y a replicar esto y ellos aprenden esto y también lo hacen con sus hermanas. Entonces, a veces culpamos a los adolescentes por las conductas que ellos tienen, pero no nos damos cuenta que esto viene también de casa. Esta soledad, de este consumo de los adolescentes, son cosas que han desencadenado, pues, muchas veces estos comportamientos como padres. ¿Y qué pasa después? Cuando nos damos cuenta, cuando reflexionamos, nos culpamos de por qué pasó eso. Y no entendemos, no, no, es que por mi culpa mi hijo es así, pero qué bonito sería, y esto es como una utopía que le puse él, encontrar familias sanas,
¿sí? Romper ese círculo de violencia, restaurar la vida de las familias. Y yo creo que, yo le preguntaba, dime cuáles son tus conclusiones de todo esto, porque ella ya salió del círculo de la violencia y entendió que gracias a Dios su valor era más grande que lo que ella estaba viviendo por muchos años. Y me siento muy orgullosa de esta mujer y fue entregarle su vida a Dios. Ella empezó a conocer de Dios y Dios empezó a restaurar su vida. Entonces su nivel de madurez aumentó, ¿sí? De entendimiento, de sabiduría, de comprensión, y se dio cuenta que no se puede vivir toda la vida en este error, que somos seres de cambio y que podemos decir no más, ya no quiero vivir en esto. Y reconoció que es una persona diferente. Empezó así, también hay otras ayudas, ¿no? Como ir a citas psicológicas. eh, ¿Para qué? Para no morir pensando que ya somos así, ya nos vamos a morir así. Entonces, buscar restaurar estas relaciones con nuestros hijos, a pesar de que ya hayamos pues hecho daño, es importante reconocer que no, o sea, hasta que no se nos acabe la vida, pues no se nos acaba el tiempo y que podemos resarcir esos daños y no juzgar también no, a nuestros padres, porque muchas veces no conocemos la verdadera historia de ellos, ¿no? Y qué dolor hay en su alma. Y a pesar de que hay cosas muy difíciles, sí es válido pensar que ellos también fueron niños heridos. Y sanar esto antes de traer hijos sería lo ideal. Pero si no se pudo sanar antes de traer los hijos, pues sanarlos durante el proceso de la paternidad, para no dañar conscientemente a nuestros hijos. Y esta utopía que te estaba diciendo habla del respeto, del amor, y de la educación. Y yo creo que no solamente es en la casa, también sería importante que todos estos espacios de inteligencia emocional, de psicología, ¿sí? De base, herramientas, sería muy bonito que lo tuvieran los colegios también. Y ella me decía eso, yo pienso que en los colegios deberían haber clases donde se hablara de eso de una manera más profunda y se pudiera dar una conciencia desde los niños para que existieran hogares sanos y eso influyera de manera positiva en nuestros hijos. Y nosotros como padres también, obviamente, creo que más que el colegio, la casa es el centro de todo lo que, de la educación y entender que no debemos como madres y como padres también permitir el machismo en nuestros hijos, ¿sí? Dejarlos asumir sus responsabilidades, creo que es algo fundamental porque cuando no dejamos a nuestros hijos asumir estas responsabilidades, sobre todo en momentos cruciales de su vida, pues estas acciones Sí, no van a verse pues como acciones de respeto, o sea, como algo como que de verdad vale la pena que ellos asuman y dejarlos ser. A veces como madres, como padres queremos solucionar la vida de nuestros hijos, solucionarles sus problemas y pues definitivamente esto en vez de generar cosas positivas genera pues cosas negativas en nuestros hijos. Hay algo que también se llama el modelaje en programación neurolingüística, es como tomar o aprender cosas que vemos de otras personas. Y si como padres aprendemos a gestionar nuestras emociones, a encontrar herramientas para manejar nuestra frustración, ¿sí? De una manera diferente, pues el niño podrá aprender y gestionar de una manera diferente cuando llegue pues a tener situaciones de pronto reales o pruebas de fuego, como digo yo, en su vida. Eh, Hay algo también que es la educación emocional y es cómo nosotros sentimos estas emociones y qué sentimos cuando nos frustramos y trabajar en esto para que ellos también puedan trabajar en sus emociones. Yo creo que para resumirlo en tres cosas, es lo importante es la fuerza poderosa de Dios, ¿sí? Pedirle a Dios que nos permita entender el camino para salir de este círculo, mirar, detenernos y entender la realidad que estamos viviendo y decidir con sabiduría qué acciones debemos tomar. Evidentemente no es fácil y yo quiero decirle a todas las mujeres que no es fácil cuando estamos en estas situaciones, pero que sí se puede. Y lo que dije al inicio, hoy no están las víctimas ya no nos acompañan.
pero sí están las supervivientes y son esas mujeres que alzan la voz y dicen, pude salir de este círculo de violencia, tú también puedes salir de ahí. Muy, muy cierto lo que dices, totalmente de acuerdo, Luz. Yo creo que lo más para mí es algo muy, muy importante, es que un hijo de Dios no tiene por qué sufrir. Y cuando te reconoces, estás totalmente consciente de que no tienes por qué sufrir, no tienes por qué pasar de Dios. Amarnos y esa chispa de la que tú hablabas, no prenderla, prender todos los días, no de vez en cuando, sino tratarla de prender todos los días, cada mañana, viéndote al espejo y decirte a ti misma cuánto te amas, cuánto es lo que te mereces. Como hijos de Dios somos merecedores de muchas cosas y de las cosas más. Te quiero comentar que también se está viendo nuestra querida amiga Rocío Cárdenas acompañarnos. Es un placer tenerte aquí con nosotras. Vilma nos dice, Vilma Solís, que hasta te sientes culpable y merecedora de esta violencia. Desafortunadamente, sí es cierto lo que decíamos, lo del endulzar el oído, que te sientes como que mereces, porque a veces así nos enseñan a ver desde pequeños, que te mereces esa violencia. Valerio dice, saludos doctora Flor, un placer Juanita tenerte también en este espacio. Nos dice también aquí Juanita Valerio dice, gracias, es confortante ser escuchada y sentirte valiosa. Gracias, así es muy cierto, es reconfortante y mucho más cuando una mujer sentirse valiosa, sentirse escuchada es lo más importante. Tenemos también aquí hace un comentario, al no romper cadenas, se repite el patrón. Dice Fabiola Murillo, gracias Fabi por estar en este espacio también acompañándonos. Gracias, me da un placer aquí, amiga, desde Costa Rica. Entonces, si algo es agregar, mi luz preciosa, yo solamente quiero, disculpen, por favor, perdón. Tranquila. ¿Pueden apagar mi teléfono, por favor? Por favor, por favor. Yo solamente quiero agradecer este espacio. ¿Quieras agregar, Luz? Bueno, antes de cerrar, quiero agradecerle a las personas que nos acompañan en este proceso, que son las que se están conectando, las que no pueden, pero van a ver esta grabación. Y darle gracias a todas las personas que son agentes de cambio positivo para los demás, que nos suman todos los días para nosotros poder ser mujeres, para reconocer ese valor, porque eso no quiere decir que no lo tengamos, pero muchas veces no lo vemos, y cuando llegan personas maravillosas a nuestro camino, que creo yo que es Dios poniendo esas personitas ahí, pues empezamos a entender que nuestro valor tiene un significado diferente. Gracias a todos y bueno, quiero darles las redes sociales para que me sigan en Facebook como Luz Dari Cadena, en Instagram como @LuzDariCadena _bajo, en TikTok como @luzda.cadena y en YouTube como @luzdaricadena. No, Luzdaricadena col. Y pues cerrar con esta frase, es que mujer, pero es una persona poderosa, maravillosa, ilimitada y eres hija de Dios y que no permitas que otras personas decidan en tu vida por ti. Este es el momento de decir no más. Y si dejas salir tus miedos, tendrás un espacio para poder vivir tus sueños. Y esto lo dijo Marilyn Monroe y creo que es una frase que viene muy bien hoy a nosotras y es el momento de empezar a decir no más, de empezar a reconocer nuestro valor y a sentirnos merecedoras de todas esas cosas bonitas que nosotras somos. Muchas gracias, Florecita, por este espacio. No, gracias a ti, mi luz preciosa. Gracias por acompañarme en mi primer episodio. Una excelente tema, una excelente ponente. Y gracias. Creo que este espacio fue con el propósito de brindar a cada mujer ser escuchada, porque comenté al inicio que la medicina no solamente es curar, es física, sino también emocional, a nivel espiritual, a nivel transformacional. Entonces, dadas al siguiente episodio. Gracias a cada una por conectarse, gracias a esos oídos hermosos
escuchando el día de hoy. Estoy totalmente agradecida y llena de gratitud con la plática con todos los acompañantes que tuvimos esta noche. Gracias y recordarles que nos vemos en el siguiente episodio con un tema más. Gracias. Gracias. A una.